Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que el Tribunal Supremo de Elecciones ha generado para que la ciudadanía pueda conocer a las 20 personas que postulen su nombre para alcanzar la presidencia de la República. Conoceremos no solo a las personas, sino también la visión que tienen para el país y sobre todo sus propuestas específicas para diferentes poblaciones. A todas las candidaturas les haremos las mismas preguntas para que usted pueda hacer sus propias comparaciones. En esta ocasión le damos la bienvenida a don Luis Amador Jiménez del Partido Integración Nacional. Bienvenido, don Luis. Muchísimas gracias y muchos saludos a todos los que nos escuchan. Don Luis, empecemos de una vez, contándole a la gente quién es Luis Amador. Luis Amador es un costarricense breteador. Lo que más me gusta es trabajar. Soy ingeniero civil, tengo un doctorado en ingeniería civil de la Universidad de New Brunswick en Canadá, tengo una maestría en economía de la Universidad de Concordia en Canadá, sí, perdón. Otra maestría en contratación administrativa, una licenciatura en finanzas y banca, otra licenciatura en ingeniería civil. He trabajado en Ecuador como consultor, en Emiratos Árabes, en Qatar, en Arabia Saudita, y en Canadá tengo casi 18, 19 años de estar ahí como profesor investigador en una de las universidades que hay allá. Luis Amador es el exministro de Obras Públicas y Transportes que ustedes vieron previamente. Tengo casi 50 años, ya para el momento de votación ya estaré muy cerca de la media teja. Y Luis Amador pues es el que sigue soñando en que Costa Rica puede ser un país desarrollado, y creo que un poco de eso vamos a hablar ahora. Sí, porque eso justamente me interesa. Cuando las personas postulan su nombre para la presidencia de la República, uno dice, tienen una aspiración país, tienen una visión país que buscan construir. ¿Cuál es esa visión suya, don Luis? La visión país es la misma visión país que Singapur llevó adelante. Es la misma visión país que en este momento Suiza lleva adelante. Es la misma visión país que Canadá lleva adelante. Y es un poco la utilización de ciertos motores que prenden la economía, pero también continuar con todo lo que son los programas sociales de apoyo mientras se llega a ese lugar. Cuando usted mira a países vecinos como Panamá, por ejemplo, y usted mira el Panamá de los años 80 y usted mira el Panamá de hoy, usted ve una gran diferencia para los que tuvimos la oportunidad de estar allá en diferentes puntos en tiempo. Y volvemos a ver a Costa Rica, y Costa Rica realmente va muy despacio. Uno no lo ve que despegue. Y el problema de no despegar es un problema de menos oportunidades para las personas. Oportunidades recreativas, oportunidades educativas, oportunidades de salud, oportunidades culturales, oportunidades de empleo, oportunidades de poder crecer, desarrollarse, emprender si lo quieren hacer, explorar áreas artísticas, poder tener acceso a zonas verdes. Eso nos hace falta, pero claro, hay muchos otros grandes faltantes como el transporte público, en lo cual estamos bastante mal. Y nuestras ciudades siguen creciendo en un desorden porque el código urbano nunca salió adelante. Eso también es parte de la visión país. Yo quisiera ver estos barrios, por ejemplo, urbanos, donde todavía quedan algunas joyas arquitectónicas, donde ponemos un manual de fachadas que obliga a que todo lo que se construye nuevo vaya entonado con las fachadas históricas. Lo que hagan adentro no importa, pero lo que está al frente va entonado, y entonces empieza a mejorar, donde los cables eléctricos los logramos hundir, donde logramos sacar estacionamientos en Turrialba, en San Rafael de Alajuela, donde la gente puede parquearse y tomar un tren, no simplemente tomarlo por tomarlo, donde empezamos a propiciar el turismo en otros sectores del país, en la zona sur, en el Caribe, en Limón, y ese turismo es un turismo diferente, no solo un turismo de playa, es un turismo vivencial, es un turismo cultural. Recuerde que tenemos grandes riquezas, tenemos las comunidades de nuestras primeras naciones, tenemos también comunidad italiana en la zona sur, por ejemplo, los afrodescendientes en la zona del Caribe, y ese tipo de turismo es un turismo muy interesante porque es diferente, es vivencial, es experimental, es el turismo de naturaleza que ya estamos haciendo en otras partes. No es simplemente la visión de volver a desarrollar exactamente igual el Guanacaste en las otras partes de nuestro país. Y al final de cuentas, pues es una visión que permite que las personas tengan trabajo y que con ese trabajo puedan disfrutar y tener una mejor calidad de vida. Muy bien. En los últimos meses, con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Costa Rica, hemos desarrollado grupos focales en todo el país para conocer aquello que inquieta a la ciudadanía
y con base a ello se decidió esta dinámica de 10 preguntas, 10 respuestas, enfocándonos en que Costa Rica, a pesar de ser un país pequeño, es un país muy diverso, usted mismo lo acaba de decir, y las diferentes poblaciones tienen sus propias necesidades y dudas. Iniciamos. Las personas con discapacidad han sido históricamente población sujeta de múltiples discriminaciones y limitaciones. Por ello queremos conocer sus propuestas en materia de atención, inclusión, accesibilidad, autonomía para la población con discapacidad. No solo el qué, sino también cómo logrará alcanzar estas propuestas. Bueno, es que la discapacidad de muchas personas o capacidades reducidas afecta a diferentes áreas. Puede ser el área motriz, puede ser el área visual, puede ser el área auditiva. Y tenemos que empezar entonces por lo que ya se está haciendo en parte, pero tenemos que hacer que profilere, que sea más generalizado, ¿verdad? Que es a nivel de las aceras. A mí me da vergüenza realmente en muchos barrios ir por la acera y ver que hay gradas, ver que hay rampas, ver que hay subidas o bajadas. Eso yo sé que ya hay una ley y yo sé que ya lo están empezando a cambiar, pero es parte de lo que hay que acelerar un poco y ahí es donde entra la labor del Estado para acelerar ese recambio. Cuando yo trabajo, por ejemplo, hace un par de años en el país, damos una instrucción para que todos los autobuses que circulan en zona urbana, nuevos, todos los que se compren nuevos a partir de octubre del año pasado y en adelante, sean de piso plano, con rampa. Porque si usted mira los autobuses actuales, tienen gradas, la gran mayoría. Entonces, ese tipo de cosas son parte de lo que hay que hacer, pero también tenemos, por aspectos de equidad, que usted lo mencionaba, que garantizar el transporte público, por ejemplo, en las zonas rurales o en los donde han quebrado las rutas. Me estoy enfocando en ciertas áreas para dar algunos ejemplos, ¿verdad? Evidentemente eso también abarca las áreas de educación, para que la educación sea una educación donde existan psicopedagogos que puedan acompañar a los estudiantes que tengan cierto nivel de deficiencia en sus capacidades de aprendizaje, pero que siendo acompañados puedan adecuarse de manera que puedan también adquirirlas, ¿verdad? Eh, y el Estado tiene ese rol en el cual tiene que entrar a promocionar que eso ocurra. Muy bien. Las mujeres en Costa Rica, más que una población, constituimos la mitad de ella y además también la del padrón electoral. Pero los datos confirman que cargamos con dobles y triples jornadas de trabajo, salarios más bajos y mayores tasas de violencia. ¿Cuál es su propuesta concreta y viable para garantizar esa seguridad física y laboral de las mujeres en Costa Rica y cómo la desarrollaría? Bueno, es que entonces ahí tenemos que partir del sector público y del sector privado, ¿verdad? Sobre el sector privado uno puede emitir una política pública que sea generalista y que los abarque, en la cual uno vele y tutele por regular no quiero hacer un Spanglish, pero es el no harassment hacia las mujeres en sus trabajos. Uno tiene que propiciar también los canales ya en lo que es la parte pública, en las empresas públicas y el gobierno, para que las mujeres que tienen agresión por parte de los mismos funcionarios al interno o de las personas que vienen a hacer algún trámite puedan denunciarlo. A mí me ha tocado ver en Canadá los programas de entrenamiento que lo hacen a uno seguir. Cada 2 meses hay un programa. Violencia de este tipo, violencia de este otro tipo, concientización con respecto a. Y esos programas lo obligan no solo a uno a llevar un entrenamiento, sino que también lo obligan a uno a llenar un quiz. Y en ese quiz uno tiene que aprobar. Y hasta que uno no pruebe, uno está en estado failing status, rechazado. Los empleados públicos deberían de seguir ese tipo de entrenamientos en los cuales se les concientiza y se les hace ver las formas adecuadas de comportarse, las formas adecuadas de llevar la labor diaria y en ese entonar están las mujeres. Obviamente, lo estoy haciendo un poco más general porque hay otras aristas que también pueden estar ahí incluidas. Y ese tipo de programas son los que por política pública el Estado puede impulsar para que la empresa privada también tenga que llevarlos adelante. Muy bien. Hoy en día la niñez registra una afectación real producto de la baja en la inversión social y un aumento en las tasas de violencia de la que son víctimas directas. ¿Qué estrategias concretas propone su gobierno para asegurar una inversión social sostenida y estratégica en materia de cuidado, salud y educación, lo que la niñez costarricense necesita? Bueno, eso es una respuesta bastante compleja porque entonces necesito explicarle cómo algunos aspectos van a hacer que se reduzca la presión sobre el presupuesto
para cosas tradicionales como la infraestructura y se libere presupuesto que se pueda destinar para la inversión social. También tendría que, por ejemplo, todo el esquema de concesión y titularización que yo promuevo es para efectivamente liberarle presión a ese presupuesto y se pueda readecuar, ¿ok? Y financiar los programas sociales que existen, de los cuales podemos hablar. Pero también existe la parte, por ejemplo, del gas natural y los hidrocarburos y los recursos naturales, que usted me dirá que tiene eso que ver con la pregunta que le acabo de hacer, pero es muy simple. Cuando usted logra certificar los recursos que el país tiene, usted logra entonces tener una diferente negociación en tasas de interés de la deuda interna. A nivel internacional, usted logra negociar una baja en esas tasas de interés. Ahí usted libera recursos que antes se usaban para pagar intereses y usted ahora los redirecciona para poder financiar todo lo que es el sector social. ¿Ok? Y le puedo explicar otros conceptos similares para liberar recursos, como lo que es la utilización de todo el frente de la costa del país, la zona marítimo terrestre, lo que ahorita sean concesiones de 20 años a través de las municipalidades, que al instrumentalizar eso y al utilizarlo y al desarrollarlo, el Estado le ingresan recursos. Le puedo explicar otras cosas como ferrocarriles de carga, etcétera, que le meten recursos. Le puedo explicar el canal seco que mete recursos. Pero al final de cuentas, todos esos recursos, y una más, antes de que se me olvide, los sistemas de gestión que usted implementa en el sector público, esos le liberan recursos. Yo lo he hecho en otros países desde el punto de vista de infraestructura física, educativa, de salud y carretera, ferroviaria, etcétera. Eso permite liberar recursos. Todos esos recursos entonces entran a los programas sociales donde entonces usted puede promover efectivamente los aspectos educativos, los aspectos de salud, que tienen que darle el apoyo adecuado a los niños para que puedan llevar adelante su educación sin tener las preocupaciones de las presiones financieras, porque seamos claros, hay muchísimos hogares en situación de pobreza. Ahí usted puede generar también las redes de cuidado que le permitan a las madres poder dejar no solo a sus hijos, sino también a los adultos mayores. A mí me tocó ver, y perdóneme que salga un poquito por la tangente, pero me tocó ver en Kowloon, en Hong Kong, en la estación principal de trenes, donde en la misma estación había una guardería que era de niños y otra que era de personas adultas mayores. Y es muy simpático porque en Singapur, por ejemplo, uno ve todas las áreas comunes que están en las zonas cercanas a las estaciones del metro, donde las personas adultas mayores pasan el día. Y es parte de esa integración. Entonces, lo que uno como Estado tiene que hacer es entender algo. El Estado no solo está para hacer la parte de infraestructura y de empleo, el Estado también está porque uno tiene que velar y tutelar porque los niños, las mujeres y las personas que no tienen el mismo acceso lo lleguen a tener. Porque si usted supiera el potencial que tienen personas que están en zonas rurales, pero que no tienen acceso. A mí me tocó ver un muchacho que viene de las montañas a la par del Chirripó. Se va a graduar en estos días de maestría allá en Canadá. Brillante. Tuvo algún nivel de acceso a oportunidades. Y eso es lo que tenemos que garantizar para todos. La juventud expresa desesperanza e indiferencia que trabajar o estudiar ya no garantiza independencia económica y que sienten que pierden el país que sus padres y madres recuerdan. ¿Qué medidas tomará para reconstruir ese horizonte y evitar que la indiferencia o el desencanto definan la relación de las nuevas generaciones con la democracia y con las oportunidades y con su calidad de vida? De ahí quisiera decírselo en tal vez 2 o 3 partes. Una es, tenemos que impulsar el bilingüismo en nuestro país. Ahí usted empieza a abrir las puertas para los muchachos que están educándose. Tenemos que impulsar una reforma curricular. Esa reforma se basa sobre un principio muy sencillo. Todo el conocimiento de base memorístico que usted se recuerda en la escuela, en el colegio, le repiten a uno y le reiteran todo, pero uno nunca sabe cómo se usa eso, evoluciona a que se les enseña cómo desarrollar destrezas y habilidades mediante casos de estudio y otras técnicas cuando van llegando al final de su educación secundaria. Y eso les permite aprender a aplicar conocimiento. Ahora, estamos hablando de cuando llegan ahí. Cuando entran a la universidad, tenemos que hablar también que hay que dar la universidad de manera gratuita para ciertas poblaciones, de acuerdo a mérito y de acuerdo a capacidades. Tenemos que abrir esas puertas. No puede ser que financieramente todavía exista cierto nivel de restricción ahí. Pero más importante que eso, tenemos que cambiar el modelo
que tenemos en las universidades para que sea un modelo donde se impulse fuertemente la investigación, porque entonces usted a los muchachos y a las muchachas que entran a una carrera, en lugar de ir a hacer trabajo comunal universitario en alguna comunidad, en lugar de eso ellos ingresan a un proyecto de investigación que tienen los profesores de la universidad, que es financiado mediante alianzas con la industria y con el gobierno, y que vienen a impulsar proyectos específicos en estilo incubadora de empresas, que después eso puede transicionar hacia una pyme y después eso puede transicionar hacia más y mejores oportunidades de empleo. Y entonces ahí usted les enseñó en el colegio a aplicar su conocimiento, en la universidad usted les abre la puerta para que trabajen haciendo mientras están estudiando y después usted abre la puerta para que eso se divulgue en otros sentidos. Claro. A esto tenemos que traer los empleos y tenemos que traer la inversión extranjera. Por eso es que la zona franca fuera de la GAM, por ejemplo, es un gran generador, porque entonces, desde el punto de vista de equidad territorial, le permite a usted tener en diferentes partes del país nuevas ofertas de trabajo. Y tenemos que arrancar motores que no son tradicionales de nuestra economía, como la manufactura, donde se generan equipos, herramientas. Ya somos bastante buenos en lo que es software, ya somos buenos en algunos dispositivos médicos, etcétera, pero tenemos que arrancar esos otros. Las naciones más desarrolladas son las que tienen las 8 dimensiones, donde usted tiene la industria automotriz, la industria financiera, la industria de manufactura, la industria comercial, la industria de servicios, y usted va ampliando en todas ellas y replicando el modelo. Los prepara educativamente, abre las puertas desde el punto de vista de empleo, y entonces ahí ellos ya empiezan a ver esa diferencia. Y si no, es muy simple. Si lo quieren ver en tangible, es como el ejemplo de las personas que ustedes conocen que hoy por hoy trabajan en zona franca. Vaya a ver el salario que ellos pueden ganar. Ganan bastante bien. Eso es lo que hay que abrir masivamente. Tenemos claro que la pirámide poblacional del país se ha estado invirtiendo y hoy tenemos muy pocas personas jóvenes frente a una población adulta mayor que dice, por ejemplo, entre otras cosas, que sus pensiones no cubren ni medicinas ni alquiler. ¿Qué reforma impulsará para evitar que el encarecimiento convierta la vejez en una etapa de pobreza? Sí, eso es una situación que de hecho a mí me tocó vivir cuando yo crecía. A mí me tocó vivir con mi abuela y mi tía abuela y las dos estaban las pensiones eran de 17,000 colones, después subieron a 20 y resto mil de colones, pidiendo fiado en la pulpería. O sea, yo sé lo que eso significa. Este problema es un problema, no es un problema, perdón, es un reto que el Estado tiene que tomar con programas de apoyo social. Canadá, por ejemplo, una persona en tercera edad que tiene ingresos muy bajos porque su pensión es así, tiene un apoyo financiero para pagar un alquiler. Nosotros deberíamos entonces de impulsar, por ejemplo, un programa en el cual las casas de cierto valor en adelante tienen que pagar lo que allá se paga, que es un seguro que se le paga al Estado de riesgo para que los bancos les presten, y con la plata que se recauda de ese seguro, que es como un premium que se les cobra, entonces financia esto que le acabo de decir, que es el apoyo social que se le da a las personas en su tercera edad que no pueden afrontar efectivamente salir adelante porque la pensión es muy baja. Ese tipo de programas son los programas que tenemos que sacar adelante. Muy bien. La seguridad alimentaria, don Luis, de los países, incluido el nuestro, es hoy más que nunca una urgencia que requiere acciones claras. ¿Cuáles son sus propuestas reales y viables para los agricultores y agricultoras nacionales? Quisiera contestarle sin decirle que realmente da vergüenza ver que uno de los países donde tenemos suelos más fértiles y llueve más, no se está dando ese apoyo a la agricultura. Y cuando me toca viajar al Medio Oriente, me toca ver desiertos donde tienen hidroponía y están creciendo y tratando de ser alimentariamente autosuficientes. Y entonces eso que le enseña a uno y cómo se aplica en Costa Rica, le enseña a uno que uno tiene que darles las técnicas modernas a través de equipos, el apoyo financiero, la protección, si es necesaria, a nivel de canon, pero que ese canon se use para darles el apoyo tecnológico y financiero. El MAC tiene que despertar de nuevo y trabajar fuertemente para que los agricultores puedan evolucionar hacia no solo la seguridad alimentaria, sino también evolucionar los alimentos a alimentos terminados. No es simplemente sacar la yuca, es hacer un enyucado y exportarlo congelado al exterior. No es simplemente sacar el chivere, es hacer empanadas de chivere congeladas que ya están cocinadas, que usted mete en el horno en el exterior. Esos paquetes se venden en $10, $12 en Estados Unidos y en Canadá.
¿Y en cuánto vende usted la yuca en Canadá? La vende en céntimos de dólar. La diferencia es muy significativa. Hacia eso tenemos que llegar. Ahora, eso no significa que los agricultores lo van a hacer de buenas a primeras de hoy a mañana. Mientras tanto, usted tiene que garantizar la compra de la producción de los agricultores a través del CNP para todas las instituciones públicas, no sé si lo saben, pero educación, el sistema carcelario, todos ellos le compran producción a los agricultores. Uno tiene que darles un precio cierto para que ellos tengan tranquilidad de que van a colocar. En paralelo, uno pone a CINDE, perdón, ya CINDE no existe, uno pone a Procomer a estudiar los mercados exteriores para ver dónde hay más potencial de este tipo de productos como los que ya le mencionaba. Uno pone al MAG a apoyarlos financieramente, uno pone a la banca, perdón, a la banca financieramente, al MAG técnicamente, y uno va haciendo toda esa transición y modernización del sector agrícola. Por ejemplo, cuando somos eficientes, podemos protegerlos de primera entrada y con eso apoyarlos. Muy bien. Las zonas rurales y costeras, en las zonas rurales y costeras, perdón, pareciera que la única oportunidad, entre comillas, para muchas personas es migrar o caer en redes del crimen organizado. ¿Cuál es su plan real para generar empleo digno fuera del gran área metropolitana en los primeros 2 años de gobierno? Se va a proceder de inmediato con la construcción del aeropuerto en la zona sur, del cual yo, como ministro, financié la exploración arqueológica y era la última etapa para que toda la zona sur pudiera salir adelante, ya con un aeropuerto y con la instrumentalización de los sectores costeros para desarrollo inmobiliario y las zonas francas en ese sector, usted tiene una historia diferente. Lo mismo pasa en Limón. Estábamos estudiando y preparando todos los diseños para realinear la carretera y expandir el aeropuerto de Limón. Ese aeropuerto más la ruta 32 con calles de servicio donde usted pone zona franca fuera de la GAM, de nuevo sobre la ruta 32 a todo lo largo y ancho, a usted le genera oportunidades de empleo. Lo mismo pasa con Guanacaste. Ya Guanacaste es una historia un poco diferente, pero la zona norte, si usted la pega bien, termina de construir el pedazo de la ruta 4, usted genera zona franca allá. La carretera 35 le da acceso y también genera conexión con la 1, donde usted pone un acceso más expedito. Y finalmente, en todo lo que es la zona norte y las llanuras, usted mueve un ferrocarril de carga interoceánico que conecte de lado a lado. Ya habían algunas empresas que tenían interés en venir a hacerlo en Costa Rica. De hecho, una de ellas dijo lo quería hacer en Nicaragua, pero por las cuestiones políticas prefiero en Costa Rica. Entonces usted desata esos grandes generadores. Zona franca fuera de la GAM, infraestructura para que sea puerto o aeropuerto, perdón, no mencioné los puertos, ahí está Habdeba, por ejemplo, también. Y ahí usted entonces empieza a hablar de otras cosas. Habdeba, por ejemplo, puede ingresar a un puerto granelero. Habdeba puede abrir de sus 2 puertos adicionales para acelerar el crecimiento. Ahí usted tiene todo. Y en lo que es el Valle Central, pues yo creo que no es tanto lo que hay que hacer. Ya estamos en una posición un poco mejor. Hay que hacer ciertas cosas y creo que en las siguientes preguntas le voy contestando porque ya me consumí demasiado tiempo. Los pueblos afrodescendientes y las comunidades indígenas señalan abandono estatal y decisiones tomadas desde San José sin conocer la realidad territorial. ¿Cómo piensa usted gobernar para territorios que históricamente no han sido escuchados? Este es un tema muy complejo, porque la respuesta fácil es decirles los vamos a escuchar, les vamos a proteger sus derechos, etc. Pero el problema que se da es un problema de tierras, principalmente en algunos casos, y ese problema de tierras involucra el reconocimiento de quiénes son de nuestras primeras naciones o aborígenes, no sé cómo lo llaman en Costa Rica, pero por mi experiencia internacional se les llama primeras naciones porque ellos son los que primero estuvieron aquí, los que realmente vivían aquí, y es la forma de reconocerles ese hecho. Uno tiene que darle acceso a la parte turística que ya le decía para que usted pueda tener un motor de generación. Uno les tiene que dar, podría estudiarse el modelo similar al canadiense, donde se les da la capacidad de vender sin impuesto de ventas ciertos tipos de productos. Hay muchas calles interamericanas, etcétera, que tienen frente hacia las comunidades. Entonces les podría dar eso, lo cual es como un duty free. Entonces eso les permite comercialmente levantar un poco. Y usted tiene turismo y usted tiene duty free. Evidentemente que hay que respetar lo que es a nivel de territorio de lo que ellos tienen, pero hay que acompañarlos. Creo que ya FONAFIFO les está dando los fondos verdes para que los que preservan montaña puedan tener un ingreso.
Creo que hay que acompañarlos para que ellos puedan irse desarrollando. Tenemos que más activamente hacerlos copartícipes de las decisiones estatales y sentarnos con ellos para ver cuál es el modelo, porque hay una parte que la gente a veces no entiende, pero ellos siguen el modelo de cosmovisión, que es la forma fundamental en la cual ellos creen en la vida y llevan a cabo a lo largo de sus vidas, es las tradiciones que ellos continúan desde tiempos inmemorables. Creo que hay una parte muy interesante que tenemos que explorar, que es en la industria cinematográfica televisiva. Las historias que se escuchan de la época de la colonización, que ellos todavía tienen y se han transmitido de generación en generación, se puede explotar también. Explotar me refiero a utilizar comercialmente para que entonces ellos puedan ser copartícipes de mayor nivel de ingresos, y eso pues significa escuelas, colegios, ahora sí, mejores facilidades y una vida un poco más decente, porque todas esas comunidades viven marginalizadas en estado de pobreza, porque están allá en media montaña en muchos casos o en zonas muy remotas, y el Estado simplemente no ha vuelto los ojos a ver qué tipo de negocios y cómo se les puede acompañar mediante el INAH y otras instituciones como la UNED, por ejemplo, para que ellos puedan ir saliendo adelante. Solo para cerrar, quisiera decirle que la UNED ha puesto antenas satelitales recientemente para poder llevar educación y poder darles capacitación para que ellos puedan estudiar. Muy bien. La población migrante se ve frente a dos costuras en la sociedad: aquellos quienes levantan la voz por detenerla y aquellos que levantan la voz por hacerla segura para quienes migran por temas, por ejemplo, de refugio o laborales. ¿Cuál será la postura de su gobierno frente a la población migrante? Tenemos que tener un programa de migración en el cual tengamos reglas claras, en el cual podamos tener una identificación de qué roles a nivel económico esa población migrante da. Al tico no le gusta hacer ciertos trabajos y ciertas labores. La población migrante de ciertos países, y no sé si lo puedo decir aquí, pero por ejemplo de Venezuela, son creativos y son emprendedores en muchos casos. Si uno los acompaña adecuadamente, ellos pueden salir adelante. Yo creo que esto viene también acompañado un poco de la regularización que se tiene que dar a nivel fronterizo para poder aceptar adecuadamente los flujos. Ahora, estamos hablando de población migrante que se viene a establecer en Costa Rica, ¿verdad? Y entré por la población migrante más vulnerable por los conflictos geopolíticos que existen en la región, y esa es a la que me refería. Pero también existe una población migrante de nivel de ingreso más elevado, como los expats que vienen al país, que yo creo que estamos desaprovechando, que otras naciones les cobran un canon para darles residencia o ciudadanía. Costa Rica también podría explorar ese modelo y con ese modelo entonces compensar con un subsidio a las poblaciones migrantes más vulnerables, de los más ricos a los más pobres. Muy bien. La última pregunta, don Luis. La opinión pública se divide hoy entre aquella que exige mayor castigo para la población privada de libertad y la que afirma que como seres humanos que cometieron un delito deben ser castigados pero sin obviar sus derechos humanos. ¿Cuál sería su propuesta para el manejo de la población privada de libertad? Hay que respetar sus derechos humanos, absolutamente. Es que cuando usted me hace una de estas preguntas, entonces yo le quiero dar un ejemplo y creo que no me los voy a aguantar. Pero, por ejemplo, mire usted la población que Estados Unidos saca de su país y la manda en un avión en condiciones deplorables, y a Costa Rica llegó una porción de esa población. Ahora miremos los que están en nuestras cárceles. No quiero entrar en asuntos muy políticos aquí en el tribunal, pero miremos los que están en las cárceles. Por supuesto que hay que respetar los derechos humanos. Son personas que cometieron errores que en algunos casos pueden readecuarse y reinsertarse a la sociedad. Tenemos que propiciar eso. No estoy diciendo que les vamos a dar mano libre y que van a tener el celular y que van a poder seguir haciendo estafas. No estoy diciendo eso. No me malinterpreten. Estoy diciendo que el Estado tiene que propiciar las circunstancias para que aquellos que han cometido ciertos delitos de cierta magnitud, etcétera, y no soy experto en esta área, pero puedan reinsertarse, puedan readecuarse, puedan aprender una nueva profesión, puedan ser reinsertados en ciertas industrias. Claro, todo esto depende de qué estamos hablando, ¿verdad? Que fue el delito, ¿verdad? Y ahí pues entra la otra parte, que es la parte de la pena, la parte de cuántos años, etcétera, etcétera. Pero uno no puede obviar eso. Muy bien. Don Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio
Y a la ciudadanía costarricense, este es un esfuerzo que hace el tribunal para presentarle a ustedes a las 20 personas que aspiran a la candidatura a la presidencia y que pueda ser usted un votante informado.